Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Bit Político. Yo soy Ana Arroyo y aquí están Majo y Jesus conmigo. ¿Cómo están? Hola, muy bien. ¿Qué opina? Pues vamos a hacer un resumen, así como en la escuela, el examen final, el resumen general de estas elecciones de 2024, que mucho se dijo que son las elecciones más grandes de la historia de México, han sido las elecciones más grandes y que además son inéditas, pues tenemos ya, al parecer, una mujer presidenta, la primera mujer presidenta después de 200 años de República Mexicana y de 65 presidentes hombres, pues es un hecho histórico para nuestro país. ¿Cómo están, Majo, Jesus? ¿Cómo vieron el proceso electoral y sobre todo la jornada electoral? Yo la verdad me sorprendí de ver a tanta gente votando. Creí que iba a ser menos y me gustó ver tanta participación. También creo que hubo muchas realidades de lo que fue votar, ¿no? Para mí fue una experiencia súper fácil, súper rápida y muy bonita. Y tuve familiares que tardaron 4 o 5 horas en la casilla con el sol, ¿no? Entonces creo que hubo varias experiencias distintas del voto, pero en general me gustó ver mucha participación. Creo que eso fue muy positivo para todos. Yo, al igual que Majo, vi mucha participación. Primero saqué a mi perro a pasear en la mañana y me asombré de ver, o sea, en verdad, filas enteras de gente ya esperando a las 8 de la mañana para votar, y yo de que, ay, no. Yo vengo más tarde. Entonces ya me eché una vuelta como para ir a las 2, 3 de la tarde, y ya también, al igual que Majo, muy rápido, luego de mi INE, y me pasaron, y pues fue muy, muy rápido el proceso. No me gustó que en algunos puntos hubo cierta violencia en las casillas como tal, y tuvieron que cerrarlas y después abrieron, pero creo que quitando todo eso, el proceso que hizo el INE, hay que felicitar al INE, lo hizo muy bien. La verdad es que lo hizo muy bien, a mi parecer. Yo no sé si muy bien, o sea, creo que la parte en el extranjero fue un caos. O sea, yo veía gente que quería votar en el extranjero, tengo varios amigos que estuvieron 12 horas en filas en Nueva York o en España o en diferentes lugares y que no pudieron votar, o sea, se quedaron sin su voto aún registrados. Entonces, creo que ahí hay varias cosas a arreglar. Y también a mí me parecía muy chistoso que decían, estas son unas elecciones que van muy bien, sin violencia, solo ha habido 70 atentados. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No entiendo la coherencia ahí, pero entiendo también que era no se salió a una violencia desproporcional, ¿no? O sea, todo se controló, vaya. Pero efectivamente, pues hubo ciertas como interrupciones en el proceso electoral que fueron violentas, y aunque se controló, pues qué feo vivir en un país en donde no se puede votar en paz, ¿no? Sí, claro. Oigan, esto es nuestro último episodio de Bit Político por esta temporada, entonces ya se me va a salir la lagrimita Remy. Entonces, díganme, vamos a hacer un análisis y un resumen de qué fue para nosotros. Llevamos ya, nos está diciendo Kike antes de empezar, 14 capítulos con este Bit Político. O sea, sí le dimos un seguimiento a las elecciones importante, desde el inicio de las campañas hasta el final. Háganme un resumen de qué les parecieron estas campañas. Y después les voy a preguntar qué opinan de tener una mujer presidenta. Pero primero díganme, ¿qué fue para ustedes como chavos? ¿Se acuerdan que al principio hablábamos que es tu primera elección, Jesus, de presidenta, y tú, Majo, creo que es la segunda? La segunda, sí. ¿Qué vieron ustedes de diferente a cuando empezaron a votar? ¿Y qué piensan de estas elecciones? Díganme como sus highlights más importantes de la elección que vivieron y que además tuvimos la oportunidad de analizar los tres aquí durante todo el tiempo electoral. Cuéntenme. Yo creo que más que nada me acuerdo mucho de las de 2018, cuando contendió López Obrador. Creo que el sistema, hasta de la forma en la que se votó, fue muy distinta. Hubo más participación entre los candidatos, más que nada. Me acuerdo mucho de cuando Anaya se acerca con Andrés Manuel, y Andrés Manuel dice, voy a guardar mi cartera. Y en esta ocasión vi muy cuadrados a los tres candidatos, por lo menos en los debates presidenciales. Estuvieron muy cuadrados, la no seriedad, se volteaban a ver, sí, como más muy serio. solemnes, ¿no? Sí, entonces... Y muchos ataques. Sí, también. Entonces, ahí es como un primer momento en el que yo hago como esta comparación, y creo que más que nada
hubo 2 candidatas que centraron su atención en su público que ya tenían fijo y asegurado. A excepción, ahora se lo voy a llamar así, de Jorge Maínez, de Movimiento Ciudadano. Él sí creo que buscó y logró atrapar su cometido, que era atraer a todos los jóvenes. Creo que hablo por muchos el decir que al momento de votos en diputaciones y senadurías, fueron muchos para Movimiento Ciudadano, y creo que por lo menos Movimiento Ciudadano en ese sentido logró su cometido. Sí, creo que se dio a conocer, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empezaron las elecciones, pues de Movimiento Ciudadano en realidad sabía muy poco, ¿no? No sentía que estaba muy informada, y hoy tengo un panorama completamente distinto de lo que es Movimiento Ciudadano, y es gracias a Jorge Maínez y el espectacular papel que hizo, ¿no? Falso o cierto, pero lo hizo muy bien y ganó muchísimos más votos de los que yo creo que hasta él esperaba, ¿no? O sea, sí le fue bastante bien. Ahora sí, platíquenme, ¿qué piensan de que una mujer en nuestro país, como yo lo decía hace ratito, haya ganado la presidencia? Es la primera mujer presidenta de México, y eso a ustedes como chavos, hombres y mujeres, aquí tenemos representación de los dos, gracias a Majo y Jesus. ¿Qué piensan de que tenemos la primera mujer presidenta? Yo, bueno, como mujer obviamente me ilusiona mucho, me conmueven mucho todos estos posts que he visto de ahora estas niñas chiquitas hoy mexicanas, ¿no? Ya van a saber que pueden llegar a donde quieran, porque ya hay un precedente de que hubo una mujer presidenta, lo haga bien o lo haga mal, pero el simple hecho de que sí se puede. De que sí se puede, y se puede creer que el 58% de mexicanos apoya a una mujer para ocupar el cargo de líder máximo, ¿no? Supremo. Eso me demuestra un cambio que creo que ya llevábamos mucho tiempo esperando. Creo que es lindo ver en noticias internacionales la primera presidenta mujer judía y con un PhD y todo en México. Eso me ilusiona, la verdad, pero al final yo sí sigo esperando una buena presidenta, no una presidenta mujer, y ya con eso ya está, ¿no? Pero sí creo que es algo para celebrar y para agradecer y esperar que ella llegue a lo que se está esperando de la primera presidenta mujer, ¿no? Que se vea el cambio. Tú, Jesus, cuéntanos como hombre, que además muchísimos millones de hombres votaron por Claudia, la doctora Claudia Sheinbaum. Cuéntanos qué es para ti. Pues yo creo que es muy importante, justo como decía Majo, recalcar esta parte de que marca un principio también en la historia del país, donde, como bien dice Majo, cualquier niña a partir de ahora puede tener esa imagen de que si quiere, puede ser presidenta y que puede ocupar cualquier puesto de poder que quiera. Además de eso, justo al igual como dice Majo, a mí me gusta mucho esta parte del mensaje que dio Claudia el día de ayer, que empieza a decir, agradeciendo a todos los que votaron por ella, agradeciendo también a la oposición que ya la felicitó, pero sobre todo que ya es este reconocimiento de que habló, por ejemplo, con Joe Biden, con Justin Trudeau, con Emmanuel Macron, con varios presidentes. Entonces a mí me gusta más también esa parte de que es una persona que va a estar abierta al mundo y que va a estar pues muy metida en lo que va a afectar a México internacionalmente también. Y hablando más también de esa parte, vi una nota del País que decía justo lo que nos decía Sana. Más del 60% el 60% de hombres votaron por Claudia Sheinbaum. Wow. O sea, fue más los hombres que votaron por Claudia que las mujeres. Tenemos que hay un respaldo muy grande para Claudia. Entonces, la manera en la que está ganando yo creo que es arrasadora. No se puede negar eso. Que ahí creo que hay un tema también súper interesante, porque yo lo que he visto de muchas mujeres feministas que sigo es, no confundamos una mujer presidenta por una presidenta feminista, ¿no? O sea, hay mucho contrapeso de las feministas hacia Claudia Sheinbaum por la falta de reconocimiento de la violencia que siguen sufriendo las mujeres. Entonces ahí también como que entiendo que haya habido más hombres que voten por Claudia que mujeres que voten por Claudia, pero también es un signo de avance a la sociedad mexicana que los hombres
que el 60% de los hombres hayan votado por una mujer. Entonces es como, ¿no? Balancear cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? ¿Qué tendría que hacer la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, porque va a tener que lidiar como presidenta con muchísimas situaciones, pero también con el feminismo? ¿Qué tendría que hacer para que las feministas, las colectivas feministas y todo este movimiento feminista la consideren no como un obstáculo, como un impedimento, sino como una aliada de la causa? ¿Crees que puede tener ese cambio? O sea, me gustaría tener fe y pensar que sí va a haber un apoyo para las mujeres siendo la mujer presidenta, la primera mujer presidenta. Sí, creo que tiene varias propuestas de programas sociales para mujeres, ¿no? O sea, considerando las realidades de las mujeres, y eso, pues, evidentemente puede, si lo lleva a cabo de una forma efectiva, creo que va a ganar mucho el apoyo de ciertas feministas, pero yo creo que su principal reto con las feministas es la falta de aceptación de la violencia que aún se vive en México hacia las mujeres, ¿no? Que creo que eso en la campaña fue lo que más le dio para abajo por parte de las feministas, ¿no? El no aceptar que sigue habiendo feminicidios, que sigue habiendo violencia intrafamiliar, que no, ya en la Ciudad de México ya no hay violencia. ¿Cómo puedes decir eso, no? Entonces creo que sí tiene mucho apoyo a la causa de las mujeres, pero en la parte de la violencia a las mujeres le falta, y ese sería su punto para ganarse a las feministas, y no solo por ganárselas, ¿no? O sea, porque queremos al final un país que hombre o mujer presidente nos ayude a que ya no haya violencia hacia las mujeres, ¿no? Lo que dices, Majo, se puede resumir en esta canción que hizo Vivir Quintana de Compañera Presidenta, ¿no? Sí. O sea, que esperamos que sea una compañera realmente del feminismo. Una sorora. ¿Y tú, Jesús, qué piensas? Cuéntanos. Yo creo que lo que tendría que hacer Claudia primero es redirigir y focalizar toda su atención hacia la causa de por qué pasa los feminicidios, más que nada, para partir de ahí y atender las causas. Ahora sí, como dicen el eslogan de Morena, atender las causas. Sí, como hemos dicho varias veces, el feminicidio es el último acto de violencia en contra de la mujer. Entonces, pues su atención se puede focalizar más en, a ver, ¿qué vamos a hacer para desde educar a los niños, para quitar ideas machistas y patriarcales? Y la segunda, a quien comete actos de violencia, pues sabes que si ya llegas al MP, o por ejemplo, si ya tienes una denuncia del MP, entonces que la policía vaya y saque al agresor. Claro. Es cosa de también modificar un poco el sistema de impartición de justicia, pero creo que esa puede ser una muy buena forma de que Claudia pueda atender las causas en contra de la violencia contra las mujeres. Claro. De acuerdo. Oigan, y ustedes como chavos, hoy, o sea, siempre pasa en un momento de elección presidencial que me parece, pues, que son estas marcas en el tiempo que nos marcan los próximos 6 años de qué se va a tratar la política social de nuestro país. Y siempre pasa que el 2 de junio amanecemos, votamos y decimos, el 3 de junio, ¿qué país vamos a tener? Y yo lo que veo, y lo platicábamos los tres antes de empezar a grabar, es que tenemos o no tenemos un México muy polarizado. ¿Cómo ven ustedes que estamos los mexicanos? No quiero hablar ya tanto de los políticos y la política, sino los más de 130 millones de mexicanos que vivimos en el país. ¿Cómo amanecemos el 3, el 4 de junio con estos temas de que los que ganaron, pues qué bien, y los que perdieron, pues que por qué votan los mexicanos mal? Y yo lo que les decía es que platicaba con alguien conocido que le decía, oye, pero no nos peleemos por política, ¿no? Sí. O sea, tenemos que tener un criterio más amplio. Los chavos, ustedes, ¿qué es lo que están viendo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es lo que viven y lo que perciben? En cuanto a los ciudadanos mexicanos, ¿cuál es nuestra relación o nuestra opinión que tenemos de la política? Y si esto nos une, nos divide, ¿o qué onda? ¿Qué pasa? Yo estoy súper decepcionada, la verdad, del comportamiento de varias personas que he visto en redes. Platicábamos, ¿no? Que no sabía que yo vivía en una burbuja de privilegio cívico, ¿no? O sea, mis redes han estado, bueno, pues ok, ganó Claudia, la mayoría de mis seguidores, de la gente con la que convivo, no es pro Morena, pero pues tampoco son así, las morenistas. Y de repente me encuentro con redes sociales, ¿no? Mi hermano me enseñaba Twitter, Instagram, unas cosas
de un clasismo y de un racismo que yo no sabía que se seguía viviendo en México, ¿no? Y todavía se preguntan, ¿cómo es que ganó Morena? Pues sí, es que, ¿cómo no? Cuando la gente está hablando tan despectivamente de, claro, ganaron de otro mexicano. Claro, sí, ganaron los pobres, ganó la ignorancia. No, se ve que la ignorancia es tuya porque no sabes en qué país vives, o sea, y con mucho, se quejan mucho de esta división que agarra el presidente y no sé qué, pero la división la estamos haciendo los ciudadanos que no reconocemos las otras realidades de México, ¿no? Y que no podemos aceptar que 58% de la población mexicana quiere a Morena porque está en una situación en la que necesita los apoyos sociales que Morena está ofreciendo. Y decir que esas personas son ignorantes y son pobres, y no, con ese tono tan despectivo, me pareció súper decepcionante y me pareció muy, muy, muy triste, la verdad. ¿Y qué tanto está pasando eso? ¿Está pasando mucho? O sea, ¿lo ven mucho esto en las redes? Sí, yo creo que, abonando a lo que dice Majo, yo el 2 de junio vi mucha gente compartiendo cadenas para votar a favor de alguien. No fue de ningún partido, espero yo que haya promocionado eso, porque había mucha gente compartiendo eso, pero justo el 3, el 3 de junio, me encuentro un Instagram y un X ahora lleno de mensajes muy clasistas, muy elitistas, muy racistas aparte de todo. Danos un ejemplo, ¿cómo qué cosas? Porque yo les decía, pero díganme dónde. Yo quiero saber, no he visto eso, cuéntenme. Pues había unos mensajes que ejemplificaban de que ganaron los que andan a pie, ganaron los que cosechan. O sea, empezando a denostar la división de que si votaste por Morena, eres una persona obrera, de tez morena y floja, cuando la realidad del país no es así, ¿no? O sea, hay que recordarle a México que solamente el 10% de la gente blanca es ese 10% de todos los mexicanos. Oigan, ¿en dónde me dejan? Yo soy bien negrita, ¿no? O sea, creo que el 80% de los mexicas somos morenas como yo, ¿no? O sea. Y justo, bueno, no, lo que dice Majo, o sea, hay una explicación lógica de por qué ganó Morena, ¿no? O sea, sí. Andrés Manuel, o sea, hay que decir las cosas como son. Cuéntanos, o sea, tú que eres el politólogo, Jesús. Te escuchamos, Jesús. Hay que decirle a la gente que si ganó Morena es porque Andrés Manuel sacó a 5.1 millones de personas de la pobreza, ¿no? Y que, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, hay 13.9 millones de personas beneficiadas de apoyos sociales. ¿Cuántos? O sea, ¿13? 13.9 millones. Casi 12 millones. O sea, que si hacemos los números... 14 millones. Si hacemos los números... Por eso, Claudia tiene más de 33 millones de votos. Si echamos a andar estos números, pues es 1/3 de la población que puede votar. Sí. ¿No? Entonces, a mí sí me gustaría decirle a toda esa gente que está compartiendo odio, mensajes de odio a final de cuenta, de dividir a la sociedad, muy racistas, clasistas y elitistas. Pues no, o sea, simplemente hay una explicación lógica del por qué Morena ganó de la manera en que ganó. No es porque la gente se afloja y quiera hacer... pues hija del gobierno protector, papá, como le llamábamos antes, ¿no? O sea, hay una razón lógica del por qué. Y también ustedes yo creo que van a estar muy de acuerdo conmigo porque los conozco. México somos un país totalmente desigual, sí, muy desigual, donde puedes vivir en un lugar que X con muchos privilegios y comodidades, y ves otro México donde no hay ni luz, no hay ni agua, no hay ni escuelas. Entonces, pues sí hay que entender que no, lo que platicábamos antes de empezar, que muchas veces nosotros hablamos con la gente que piensa igual que nosotros y tiene nuestras mismas circunstancias, pero no todo México es así. México es enorme y además, pues lo estamos viendo en las elecciones, ¿no? También la oposición ha salido a decir que fue fraude, que es fraude. ¿Cómo va a ser fraude más de 30 millones de votos? ¿No? Nosotros aquí en Grupo Impacto, es lo que platicamos, siempre tuvimos esta ventaja de 30 puntos de diferencia, nunca cambió, y eso es lo que está reportando el INE. Como les digo de broma, más bien nos hubieran hecho caso, ¿no? No, y que además, creo que va a ser muy criticable que los dirigentes de la oposición le estén echando la culpa a la gente del que por qué salieron así. Pues, a ver, si yo fuera el dirigente de la oposición, primero saldría a decir,
a los que votaron por mí, gracias. Claro. ¿No? Sí. Y después, ¿qué estamos haciendo mal? No echarle la culpa a la gente. Sí, totalmente. Creo que esta diferencia tan abismal que yo creo que al principio del podcast decíamos, bueno, me parece que va a ganar Claudia, pero igual y con menos diferencia de lo que ganó AMLO, y no, o sea, ganó con más votos que AMLO incluso. Y creo que eso debería de ser una señal para la oposición, para tomarse, a ver, un tantito, espérenme, ¿qué estrategia estamos usando que ya no funciona? ¿No? Que se esforzaron muchísimo por intentar descalificar Morena y de sembrar miedo, ¿no? Vamos a hacer Venezuela y que gane la democracia y que, ¿no? O sea, bueno, ganó la democracia, 58%, ¿no? O sea, eso es democracia. El pueblo habló y se votó y ya está, y todos vimos a la gente salir a votar. Entonces, creo que sería bueno para la oposición, si quiere ser parte de mejorar México, que no sea nada más para que mi partido gane, ¿no? O sea, que realmente se tomen un tiempo para pensar, a ver, la realidad es que hay 58% de la población que puede votar que se beneficia de los programas sociales que está haciendo Morena. Hay esa cantidad de población que necesita un gobierno como el de Morena. ¿Cómo lo puedo mejorar yo? ¿No? No es nada más atacar y decir, no, o sea, creo que deberían de ser un poquito más inteligentes. Es que más responsables, ¿no? Eso, sí. La oposición hizo una campaña de descalificación y miedo, entre otras cosas, ¿no? Y la verdad es que eso no nos gusta a los mexicanos ni siquiera, ¿no? Ustedes como chavos, como jóvenes, ¿se sintieron representados realmente? O sea, no dudo que la oposición, de hecho, tienen frentes juveniles cada partido, y sí, hay un sector grande de jóvenes que los apoya, pero no estamos hablando de la ciudadanía en general. O sea, estamos hablando de un grupo, pero ustedes, después, Majo decía, bueno, ahora ya sé más de qué onda con MC, ¿no? Ahora que ya conocieron, vimos campañas, vimos a los principales exponentes y caras de los partidos, ¿ustedes se sienten representados por algunos o solo por Movimiento Ciudadano? ¿O qué piensan? ¿Quién le habló más a los jóvenes? También muchos jóvenes votaron por Claudia. Yo me acuerdo que hubo varias encuestas en escuelas y universidades, y bueno, lo que yo alcancé a ver es que Claudia ganaba en todas ellas, ¿no? Sí. Entonces, cuéntenme, como chavos, como jóvenes, ¿por qué creen que ganó Claudia? Si se sintieron representados por la oposición, ¿y por qué se dice que Maynes pues, fue el que acaparó más el voto joven? ¿Qué piensan ustedes? Yo sí definitivamente me siento más representada con Movimiento Ciudadano y creo que Maynes hizo un muy buen trabajo de exponer en los debates lo que Movimiento Ciudadano ha hecho en el Congreso, ¿no? O sea, a ver, nosotros pasamos la ley para que sea ilegal las terapias de conversión. Pasamos la ley de esto, del trabajo, ¿no? O sea, como que, digo, igual sigue siendo un partido bastante nuevo, pero sí creo que es el partido que más le habla a los jóvenes, y creo que en unos sexenios sí lo vamos a poder ver con la importancia que hoy tiene el PAN, no sé si Morena, porque Morena de verdad es muy fuerte, pero sí creo que está para acaparar el espacio que está dejando vacío el PAN, PRI y PRD, ¿no? Que es continuar con esta llamada vieja política, ¿no? Sí, yo al igual que Majo, creo que Movimiento Ciudadano está haciendo algo muy bien, porque justo este hecho de que tienen como cuotas, vamos a llamarlo así, de cuántos candidatos deben de ser jóvenes. Aquí tuvimos a Enrique Garduño, que justo fue candidato a la alcaldía, súper chavo, ¿no? Sí, entonces yo creo que pequeñas acciones como esas, por ejemplo, apoyar a Enrique, pues le van sumando y haces que, por ejemplo, gente como muy joven como nosotros se sienta identificado con Enrique, ¿no? Por citar un ejemplo. Pero si vas viendo las demás propuestas que tiene MC a favor de los jóvenes, pues es claro que voy a darle mis votos a las diputaciones y senadorías a Movimiento Ciudadano. Porque, por ejemplo, el Frente, pues aunque no les guste y suene muy feo, pero pues son perfiles ya muy, muy viejos. Es un partido de boomers. Y luego si le sumas que pues le suman partidos que tienen grandes rechazos como el PRI, pues menos todavía. Y, por ejemplo, Morena también ha intentado meter personajes jóvenes, pero son como jóvenes, pero no tan jóvenes, o sea, y hacen el intento de
de meter jóvenes. Por ejemplo, ¿no? esta candidata Andrea Chávez de Morena que va para el Senado es muy joven. Es muy joven. Y ¿no? Pedro Kumamoto también. Son jóvenes, se ¿no? lo Sí. Creo que ojalá que tuvieran más perfiles jóvenes, ¿no? Sí, en Morena. Ahora que tienen tantos espacios, pues que les den una cuota a los chavos también, ¿no? Sí, justo. Oigan, otra cosa que la hemos platicado mucho y yo creo que mucha gente estamos muy admirados, o sea, no solo es una mujer presidenta, la primera mujer presidenta, también es la más votada, incluso más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, con un partido arrasando, literal, como decía Thalía, arrasando todo México, ¿no? Ganaron todas las gubernaturas casi, solamente Guanajuato ganó el PAN y Jalisco la ganó Movimiento Ciudadano, de ahí en fuera todas fueron de Morena, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la presidencia, y no solo eso, ganaron mayoría en el Congreso, en los congresos. Además, Morena con la coalición que tiene PT y Verde, pues ni siquiera necesitarían negociar con otros partidos para aprobar las leyes. ¿Qué piensan ustedes de que además no solo es la primera mujer presidenta, es la primera mujer superpresidenta que va a tener todo el superpower, ¿no? Me imagino el guante de Thanos y todas las joyas. Sí. ¿Qué significa eso? Se los pregunto porque tendemos mucho al fatalismo, ¿no? Entonces hay una parte importante de México que está asustada por ese poder. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues primero que nada, yo creo que a mí en lo personal no me gusta la idea de que tenga tanto poder, particularmente, y no ella, sino el partido. Sino quien sea. Sí, justo. Sí. Porque aquí en los primeros conteos que demostraba el INE, le pueden dar de 233 a 251 diputados, por lo menos. Al Verde le darían entre 67 y 77 diputados. O sea, ya con eso tiene una mayoría calificada. Claro. En el Congreso. Entonces, a mí sí me gustaría que hubiera más, vamos a llamarlo oposición en el Congreso, porque... balance de poder. Justo, en una democracia siempre cuentan todas las ideas y siempre son necesarias otras ideas para ver en qué estamos fallando nosotros como oficialismo en el caso de Morena, que la oposición me puede decir, ¿sabes qué? Le estás regando en esto. Claro. Haz mejor esto. Esta puede ser otra opción. Esa sería como la opción más viable democráticamente, que a todos nos gusta. Pero si tienen toda esta mayoría, también tienen otra opción, que pueden echar a andar todo para apoyar a miles de millones de mexicanos. Sí. Y no tienen ningún pretexto para que no lo hagan. Esa es la otra. O sea, se enfrentan a esas dos cuestiones, de que tienen todo para hacer que México crezca, o también echarlo a perder por no tomar las ideas de la oposición. Claro. Creo que lo que dices es en un mundo un poco ilusorio, Jesus. O sea, creo que obviamente está diseñado esta parte de tener contrapesos, ¿no? En el Congreso, justamente para eso, con esa idea de que civilmente los partidos van a poder decir, oye, esta idea tuya me gusta, la apoyo, oye, esta no me parece tan bien, y que haya ese balance sano de poder. Sin embargo, lo que se ha visto desde que entró Fox a la presidencia es que no ha habido ningún gobierno que haya podido gobernar de verdad, porque la oposición ya no es balance de poder, ya es oposición por oposición, ya es, no me importa qué tan buena sea tu reforma, tu ley, tu lo que sea, eres del partido contrario, no me sirve, bye. Entonces, justamente creo que tienen esta oportunidad en Morena de poder gobernar, ¿no? De poder decir, a ver, este es nuestro proyecto de país, esto es lo que queremos, lo que pensamos que es lo mejor para todos los mexicanos, lo echamos a andar sin que haya un contrapeso innecesario o no saludable, ¿no? O sea, creo que tienen esa oportunidad. A mí tampoco me gusta la idea de que sea tantísima autoridad, ¿no? O sea, tanto poder, pero sí creo que desgraciadamente en México la oposición ha sido, pues, no beneficiaria para México, porque pues todo es, no porque tú eres de tal partido y no porque tú eres del otro, y entonces no se deja gobernar el país. Y hay sexenios tirados a la basura por pleitos entre partidos donde los mexicanos ni siquiera estamos siendo considerados, ¿no? Entonces, pues, lo que sí comparto contigo es esta parte de ahorita ya no hay excusa, ya no hay pretexto para que no se ponga en marcha
al 100% el plan que tiene Morena, que es el mejor para todos y todas las mexicanas. Majo presidente. Majo y Jesús, con presidentes. El secretario de gobierno. ¿Qué quieren? Al revés, Jesús presidente y Majito ese gov. Pues sí, nos queda decir eso, porque la verdad es una decisión personal de cada uno de nosotros, pensar que nos va a ir muy mal o pensar que nos va a ir muy bien. Yo les recomiendo por salud mental y emocional, pensemos, mandemos buenas vibras. Pensemos, chavos y chavas, que nos va a ir muy bien, pensemos que Dios va a iluminar a toda la gente de Morena y le va a dar mucha cordura, mucha conciencia y sobre todo mucha responsabilidad de cada decisión que tomen, pues que sea en beneficio de los mexicanos, porque para eso nos elegimos. Porque, o sea, para mí el tema de la confianza, que alguien te dé la confianza es algo súper importante y lo único que tienes para hacer es responder con mucha responsabilidad, ¿no? Por último, ¿qué le dirán a los chavos después de que estuvimos aquí 3 meses platicando de las elecciones, que aprendimos muchísimo, que comunicamos todo lo que pudimos? Como conclusión de este proceso electoral, ¿qué piensan que viene para los chavos como ustedes? ¿Qué les dirían en este momento como conclusión de todo este viaje electoral que hicimos juntos? Yo quisiera retomar un poco lo que decía en el primer capítulo, que era hagamos un cambio de la cultura política en México. Nos toca hacerlo distinto y hacerlo mejor como ciudadanos, como construir el México en el que queremos vivir. Y eso es parte, darnos cuenta de los Méxicos que se viven y saber que algunos de nosotros vivimos en una burbuja y no porque sea nuestra burbuja, es la realidad de México, es una de las muchas realidades y actuar conforme a eso, ¿no? Y entender que hay muchas realidades que nosotros no entendemos y no por eso son menos válidas. Y por otra parte también creo que el dejar de tomarnos la política tan agresivamente, ¿no? Pues sí, tan a pecho y entender que el pueblo sale a votar, a decidir y con eso nosotros hacemos lo que queremos y lo que podemos, con los resultados que hay. No vale la pena enojarnos con nuestros amigos, con nuestros vecinos o con el señor de la calle porque no tienen la misma postura política que tú, pero sí podemos escuchar, sí podemos decir, entiendo, pero no estoy de acuerdo. Y sobre eso puedo actuar mejor, puedo entender mi México mejor y puedo ayudar para mejorarlo, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión para todos. Ayudemos a cambiar la cultura política en México y hay que mantenernos informados durante todo el sexenio, no solamente cuando vienen elecciones, porque aparte con toda esta, con todo este poder político que hoy tiene Morena, es cuando más tenemos que estar con el ojo abierto de decir, a ver, si realmente están haciendo las cosas bien, si realmente están cumpliendo con lo que se prometió en las campañas, si realmente qué leyes están pasando, qué leyes no. Entonces creo que hay que mantenernos informados y mandar buenas vibras. Yo más que nada, primero quiero agradecerles a todos los que nos siguieron, darles gracias por haber estado aquí con nosotros durante 14 capítulos. Uh-huh. Y también, al igual que Majo, pues decirle, o sea, las campañas hay que estar presentes antes, durante y después. O sea, hay que aplaudir lo que hace bien Claudia o el partido, pero también hay que criticar y exigir que si algo se está haciendo mal, se cambie. Hace 2 capítulos lo decíamos con el de movimientos estudiantiles, podemos cambiar el rumbo de las cosas como jóvenes organizados. Si nos organizamos, podemos cambiar y exigir al gobierno que cambie las cosas. O sea, ahora sí, como dicen chavos, está en la Constitución. Si juntamos ese 3%, podemos hasta nosotros presentar iniciativas, ¿no? Chavos, vamos a hacer un partido. Entonces, es justo eso. Y pues justo como dice Majo, echarle todas las buenas vibras a Claudia como presidenta. Y, o sea, decirles, no se echen a la desgracia, no vamos a hacer Venezuela, no vamos a hacer Nicaragua. O sea, esas ideas que he visto por ahí, o sea, pues no. Y también pedirles a todos aquellos que han emitido mensajes de odio, cambien esa idea, porque justo como decía Majo, eso abona más a esa división y esa polarización que tenemos como país. Y lo que menos necesitamos es incentivar esos pequeños privilegios que tenemos unos, que en lugar de ocuparlos para ayudar a los demás,
los estamos ocupando para mostrar ese odio que tenemos hacia esa población que ha sido históricamente marginada y discriminada. Uh-huh. Y ya. Bravo, Jesús. Jesús, presidente. Pues gracias, Majo, gracias, Jesús, por este camino que recorrimos juntos de 14 capítulos, de estarnos preparando, de estar ideando de qué vamos a hablar. Yo pues solo digo algunas cosas que rescato de lo que ellos dijeron. No normalicemos la violencia, no somos un partido político, no somos el PRI, no somos Morena, no somos el PAN, somos mexicanos, todos somos México, y yo creo que lo que menos nos debemos de tener entre unos a otros es un cariño importantísimo, un aprecio muy grande porque somos los que vivimos en este bendito país y tenemos nuestra familia aquí y nacimos aquí y tenemos nuestros trabajos aquí y México pues nos ha dado todo lo que tenemos. Entonces hay que quererlo y hay que desearnos el bien, ¿no? Como dice Majo, buenas vibras. Me da gusto que haya ganado Claudia Sheinbaum por el simple hecho de que tenemos a la primera mujer presidenta y nos tocó vivirlo a nosotros. Yo creo que es un tiempo de transición histórico muy padre, muy emocionante. También quiero ver, pues, qué va a hacer como presidenta, ¿no? Todos queremos saber qué onda, de qué va a hablar, qué va a hacer, va a apoyar a las feministas, no las va a apoyar, va a resolver el tema del agua que es tan importante para nosotros, cómo lo va a hacer, qué onda, cómo le va a hacer con la seguridad, cómo piensa afrontar ese tema tan importante, tan difícil, tan fuerte para todos los mexicanos. Y pues creo que debemos de vivir más en el pensamiento positivo porque nos da el mismo trabajo tener miedo, incertidumbre, enojo, coraje, etcétera, que sentirnos un poquito mejor y tener esperanza. Yo pienso eso. Y pues les agradezco muchísimo, Jesús, Majo, que me acompañaran aquí a la tía, que sea la cara joven, que los jóvenes lo dijimos hasta el cansancio, 10 millones de nuevos votantes, 25 millones de chavos y chavas menos de 29 años votando por primera vez en México, unos y otros pues su segunda o tercera elección. Creo que ha sido un camino muy bonito que recorrimos los tres juntos. Vamos a dar por terminado esta temporada y vamos a idear que alguna otra cosa se nos ocurre para hacer juntos más adelante. Sí. Y pues muchas gracias a los dos. Gracias a ti, Ana, y gracias, Jesús. Fue un proyecto hermoso y esperemos que siga. Muchas gracias a todas y a todos los chavos que nos ven y nos vieron. Espero que les hayamos servido un poquito de información. Y bueno, pues yo soy Ana Laura Arroyo de Grupo Impacto. Este es un podcast de Grupo Impacto, Bitpolítico. Quisimos hacerlo pues para estar en contacto con los y las chavas de México. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta pronto. Bye, bye. Bye.